Buenos días, amigos. De nuevo estamos en un programa más de Entre Comillas en Caixo TV y en este caso para hablar de algo que no habíamos tocado hasta ahora, y eso que lo tenemos tan cerca que nosotros somos habitantes del lugar donde se produce, la poesía vasca. Bien, en este caso tenemos que decir que al normal análisis se añade el análisis de otro problema que se ha dado, no sé si natural o artificialmente, por el hecho de tener dos idiomas, de disfrutar de ellos y que también tengan sus problemas a veces. Bien, de tal manera que tenemos que hablar un poco también de esa disensión, por un lado, o como queramos llamarla. Y ahora enseguida queremos que ustedes también estén al tanto de algo que se ha producido en los últimos, íbamos a decir, no sé, 50 años en la poesía vasca. Además, como digo, de tener que analizar o de deber analizar lo que es las calidades, lo que siempre hablamos cuando se trata de literatura, calidades, difusión, etcétera. Pero en este sentido, para poder hablar con mucho más conocimiento de causa, tenemos entre nosotros a Felipe Juaristi, que tiene una primera virtud, que es la de ser poeta y la de serlo fundamentalmente en la lengua vernácula del País Vasco, el euskera. Y además es traductor al castellano de muchísimos poemas, de muchos poetas vascos, unos en castellano, otros precisamente en euskera, los que ha traducido al castellano, es decir, de una lengua a otra. Él domina muy bien esto y domina muy bien la vida de la poesía vasca durante estos últimos años, porque, como digo, él fundamentalmente es poeta. Y con nosotros tenemos, como en alguna otra ocasión también, a Jorge González Aranguren, que completa la otra cara de la poesía vasca, en este caso la poesía en castellano, de la cual a nuestro juicio pues es uno de los poetas mayores a partir de hace muchos años, pues ya en la segunda mitad del siglo XX, a nuestro juicio es uno de los poetas que tiene más calidad y que ha producido con esa calidad pues ya un corpus poético importante. Bueno, pues vamos a ello, vamos al tema este que yo quería hacer una pequeñísima introducción, y entonces vamos a preguntar a Felipe Juaristi qué es lo que opina acerca de la poesía vasca, quizá en sus inicios o en sus antecedentes del siglo XX, hoy mismo, y de ese otro problema de entre las dos lenguas, del cultivo y de la mirada un poco quizá lejana entre una lengua y otra. Bueno, pues ¿qué nos puede decir Felipe Juaristi? Y vamos a ello, y vamos a tratar de aprender un poco más de esta cuestión. Yo creo que la historia de la poesía vasca es una historia de encuentros y desencuentros entre poetas euskaldunes y poetas que escriben fundamentalmente en castellano o español. Quiero decir, hay momentos en los que los caminos de unos se cruzan con los de otros y hay momentos en que los caminos no se cruzan. Quiero decir, por ejemplo, la poesía española es una poesía asentada, es una poesía que tiene una gran tradición incluso en el País Vasco, y la poesía vasca en euskera es una poesía que diría yo que es bastante reciente, pero no quiere decir que sea insignificante. Quiere decir, siempre ha habido, yo creo que por parte de los, hasta el siglo XX o incluso hasta el siglo XXI, por parte de los escritores euskaldunes, un cierto complejo de inferioridad o de marginación respecto a los escritores que escriben tanto en castellano como en francés. Quiero decir, el euskera es un idioma que está en medias entre lo francés y lo euskaldún. Tenemos una parte vascófona que pertenece oficialmente y administrativamente a Francia,
y una parte que pertenece administrativamente a España. El primer libro de poesía en euskera se publica en lo que es el territorio que ahora es francés, en Don Iván Egarazzi, que es Etxepare, en 1545, y luego hay grandes poetas que escriben tanto en francés como en euskera, entre ellos el gran Ollenar, que es el autor de una ars poética, pero también escribe en francés y conoce muy bien la retórica francesa y todos los artilugios de la poesía francesa de aquella época. Pero volviendo a nuestro caso, creo que hay un momento determinado en la poesía euskaldun, que es la anterior a la guerra, que hay un grupo de poetas que son muy euskaldunes, muy euskalzales, y que comienzan a escribir en euskera. Tienen gran influencia, algunos de ellos, de la poesía que se escribe en castellano. Entre ellos citaría la Lauaxeta, que la Lauaxeta escribe en vizcaíno. La Lauaxeta, cuando estalla la Guerra Civil Española, él es oficial de los Gudaris del ejército vasco y es fusilado en Vitoria. Pero mientras tanto escribe poemas, un libro de poemas con gran influencia de García Lorca. Quiero decir, la Lauaxeta conoce a García Lorca y hay una gran relación entre ellos. García Lorca, hay que decir también que pasaba temporadas en San Sebastián, que tenía amistad con otro gran poeta, que es Gabriel Celaya, y que es otro fusilado en la Guerra Civil Española, pero que no se entiende a la Lauaxeta, por ejemplo, sin la aportación que hace García Lorca a toda lo que es un cierto modo de ver no solamente la poesía, sino la sociedad. Luego está también Lizardi, que fue también político del Partido Nacionalista Vasco, que murió temprano, pero que deja una obra que es respetada. Quiero decir, Gabriel Celaya le dedica un poema a Lizardi, habla de Lizardi, y Blas de Otero también. Bios Beguilletan, que es la gran obra de Lizardi, la cita Blas de Otero. ¿Por qué Blas de Otero y Gabriel Celaya leen a Lizardi? Porque está traducido. Es decir, hay una época, y en parte no hay que cansarse mucho pensando, hay una época en que Lizardi escribe en castellano, Lauaxeta escribe en castellano, escriben en euskera, pero los lectores de esa época no son capaces de leerlos en el propio idioma, porque es una lengua, el euskera es una lengua en ese sentido, tal como ellos la proyectan, muy culta. Entonces la gente está acostumbrada a hablar, pero no está acostumbrada a leer ni siquiera a escribir. Quiere decir que el grado de analfabetismo en la propia lengua es bastante grande. Entonces ellos escriben en euskera, pero sus libros salen en euskera y en castellano salen traducidos. Ya. Quizá la gente corriente, no avezada a leer poesía, estaba acostumbrado quizá a los versolaris, fundamentalmente. Sí, porque era la poesía popular. Es la poesía popular, pero es una poesía que no se escribe, es una poesía que se canta, con lo cual la gente llega al versolarismo a través del oído, quiero decir, es de la boca al oído. Y Zeti Gorcera, que se dice en euskera, y Zeti Belarrira y Zeti Gorcera, es una gran tradición, pero que no tiene que ver con la poesía escrita. Es decir, escribir en euskera supone tener conocimiento de unas reglas ortográficas que no todo el mundo tiene, porque no todo el mundo ha estudiado. Es decir, el euskera en esa época no se estudia en las escuelas, es un euskera bastante rural y es un euskera bastante coloquial. La gente lo habla, pero no todos, para escribir en euskera tienes que pasar por unos estudios. Entonces, Orixe, que es otro de los grandes poetas, y es el que intenta llevar el euskera a grandes cumbres épicas escribiendo euskaldunas, los vascos, sí, que también está traducido, es el que un poco trata de divulgar la poesía de Orixe y de la Lauaxeta traduciéndolos. Entonces, en un momento determinado, la poesía euskaldun se conoce porque está traducida. En ese sentido, quiero decir que fue una gran labor, porque aparte de llevar a cabo lo que es el trabajo de poeta, que es el refinamiento de la lengua, la búsqueda de la belleza, el respetar las reglas de la poesía, y luego, sobre todo, preservar una lengua que si no se escribe desaparece, pues también tratan de darlo a conocer, ¿no? Pero luego viene la Guerra Civil, y yo creo que ahí cambia mucho la óptica hasta que llega Aresti, claro.
Sí, sí. Sí, parece que hay unos antecedentes que son bastante claros, pero has definido bien entre que la poesía en euskera, a pesar de ser un lenguaje que es ¿cómo decir?, muy nuevo para la poesía, en definitiva, sin embargo empieza siendo muy culto. También muy nuevo y muy culto porque es poco conocido en realidad como escritura en general en la gente de aquí, del País Vasco. Entonces, bueno, no cabe duda que hay una cesura importante en la guerra civil, porque después es cuando podemos hablar de aquellos a los que hemos conocido más, ¿no? Los otros son, en fin, para nosotros son ya antiguos, por decir así. Hay una cosa que quería yo introducir. En realidad, antes de la guerra también lo que había era una poesía propiamente de vascos, no sé si llamarla estrictamente vasca, porque ¿qué es vasco? Bueno, pues aquello que se escribe en euskera en principio, ¿no? En principio en euskera para unos, y sin embargo para otros que son vascos, pues también en castellano, ¿no? Hay dos poetas que ¿cómo decir? Que uno me parece un excelso poeta, que fue Unamuno, que al fin y al cabo es un poeta y muy vasco él, además, quiero decir, por temperamento, por manera de ser, por su fuerza también, y luego Ramón de Basterra, que yo creo que fue otro poeta importante, de otra línea, además ahí relacionado en parte con el surrealismo, etcétera, y que ya daban una idea de la poesía vasca como tal. Pero la poesía vasca se conoce mucho más después por los cultivadores, de después de la guerra, ¿no? Pues los Celaya, como el que has nombrado, etcétera. No sé, en este sentido, que podría decir como introducción, después vamos un poco a lo de hoy. ¿Qué podría decir Jorge en este caso? ¿Qué es lo que ha cultivado como lector él y por supuesto que como escritor, ¿no? Pero fundamentalmente estamos hablando de otros. Sí. Yo creo que habría que acotar un espacio. Yo me voy a referir voy a comenzar hablando de los años 60 para acá, o sea, para nuestros días. Pienso que después de la guerra y ya en los años 50-60 todavía perdura para bien el magisterio de dos grandes poetas como son Blas de Otero y Gabriel Celaya. Juan Larrea es muy poco conocido, no solo en el País Vasco, sino en España, pero claro, él vive fuera y ese es un fenómeno que habría que tratar un día porque es muy interesante. Entonces los escritores en castellano, pues sí, vascos, creo que debemos mucho a estos dos poetas, uno hablando de temas generales, incluso de metafísicos, preocupados por el acontecer diario, como desde Blas de Otero, y otro más ceñido a la realidad vasca, como es igualmente Gabriel Celaya. En los años 70, pues yo creo que habría que hablar también en cuanto al impulso que podríamos dar a la poesía vasca de aquellos años que parecía dormida, de las revistas. Primero, en los primeros años del 70, una revista Curpil o Cantil, creo que llega a influir en los escritores, en aquellas personas que tienen ya formada por la universidad o por otras circunstancias una vocación literaria, ¿no? Curpil publica poesía no solo vasca, sino poesía que se escribe en España, incluso llega a Latinoamérica, donde es leída, o sea, al final salen 22 números. Creo que en esta década del 70 muchos escritores que luego o muchos aprendices de escritores en Agraz sienten no sé, la necesidad o quizá la vocación de publicar poesía por el ejemplo que podría dar esta revista. Y luego, de una manera muy precisa y determinante, la poesía que Pablo González de la Angárica, no la poesía, la revista que Pablo González de la Angárica
funda en el 79 Zurgay, que se subtitulaba Poetas para un pueblo. Reúne las voces que entonces empezaban a tener cierta importancia en el País Vasco. Hay que decir que esta revista tuvo dos etapas. La primera se recogía, pues eso, voces de aquí, de nuestro país vasco, y la segunda ya pensó que en la segunda etapa se pensó en que sería más interesante publicar monográficos. Así aparecieron trabajos de Zelaya, Blas de Otero, de Gamoneda, de Gabriel Aresti, y creo que todos los poetas vascos tenemos una deuda con Langarica, que ya no está con nosotros, por ese denuedo, por esa lucha en todo momento, por acercarnos a los euskaldunes, a los vascos, poesía que se estaba haciendo aquí y que se estaba haciendo también fuera, ¿no? Hay que decir también que Zurgay fue una publicación que no solo se alimentaba de los suscriptores, sino que tenía el apoyo de la Diputación de Vizcaya y del Ayuntamiento. Eso es importante, ¿no? Que realmente Bilbao siempre ha estado más al frente de la cultura, creo, que San Sebastián. En San Sebastián nos hemos centrado un poco en una serie de identidad que pasan por el pincho y la tortilla, ¿no? Y el Basque Culinary Center, pero claro, Bilbao, pues entre otras cosas, pues tiene el Museo de Arte. Bueno, supongo que nuestros nuestros videntes y oyentes de este programa, que sean vizcaínos, le agradecerán a Jorge No, es que claro, que Bilbao... este elogio que hace de... Tiene el Museo de Bellas Artes, una Facultad de Bellas Artes, tiene el Museo de Bellas Artes importantísimo, y tiene el Guggenheim ya de dimensión universal, ¿no? Por eso, quizás, porque el vizcaíno tiene una visión del mundo, por lo menos de la sociedad, un poquito más abierta que el guipuzcoano, pues hay que referirse a Bilbao, hay que referirse a poetas. No voy a decir muchos nombres, porque al que nombras te lo agradece, y al que no nombras te guarda un poquito de rencor, ¿no? Pues está Fernández La Sota, por ejemplo, ¿no? Que además de poeta es un estupendo ensayista, incluso cineasta. Yo creo que eso van a medias, ¿no? Poetas vizcaínos y poetas. No hablamos de alaveses, que también se podría... También ahora. Espigar, los hay, ¿no? Los hay, indudablemente, pero antes he hablado de Unamuno y Basterra, pero bueno, claro, de vizcaíno Otero, guipuzcoano Zelaya, vizcaíno Javier de Bengoechea, de guipuzcoano Jorge González Aranguren, a quien yo incluyo en guipuzcoano también, pues Jorge Oteiza, ¿no? Y bueno, y Larrea, sin embargo, pues vizcaíno. En fin, yo creo que han dado ahí un poco. Se nos olvidaron las mujeres. Bueno, Ángela Figuera, para mí, bilbaína, pues tiene menos... Yo creo que es menos leída que los Eso, grandes. Menos leída sí, pero no quiere decir que creo que tiene una gran calidad. Sí, estamos de acuerdo. En los años 80 surge Amalia Iglesias, que como un referente gana el premio Adonais. Es salentina, curiosamente, pero ella ha vivido en Bilbao y ha estudiado en Deusto. Podemos considerarla como poeta vasca, ¿no? Y luego figuras egregias que a mí me gustaría destacar. Por supuesto, yo lo considero como uno de los grandes, que lo podemos emparentar con Blas de Otero y con Zelaya y con incluso Larrea, más aún con Larrea, porque Larrea es un escritor que tiene una gran deuda con el surrealismo, y lo tiene también Jorge Oteiza. Sí, por eso lo he nombrado yo. Como poeta, exacto, tapado como poeta por su enorme dimensión, como escultor y como intérprete un poco del mundo del núcleo vasco más primigenio, pues creo que ha sido poco leído, y a mí me parece un poeta de una enorme dimensión.
Hay que tener en cuenta que él vive en Argentina, en Chile, en los años de los grandes movimientos poéticos, ¿no? Quizá Él tengamos conoce... que centrar algún otro programa en que Sí. Jorge Oteiza No voy a salga seguir, y, pero en fin. y algunos otros poetas, pero a mí sí me gustaría que ese tema al que he aludido al principio en mi introducción, pues nos dijese algo Felipe Juaristi, porque lo ha vivido muy directamente el asunto entre los dos idiomas, entre el cultivo de los dos idiomas. Dejó el francés aparte, al que ya ha aludido él también, y que me parece muy... Lo que pasa que, bueno, como estamos aquí, en esta zona de acá del Bidasoa, pues entonces pues hablamos de aquí fundamentalmente castellano y euskera. Entonces sí me gustaría que él dijese algo de eso. ¿Por qué este desencuentro que todos, bueno, no sé, por lo menos nosotros hemos sido sensibles a un cierto sufrimiento, por eso quienes escribíamos en castellano aquí no sabíamos por qué no querían muchos de los poetas que escribían en euskera saber nada con los que escribíamos en castellano, ¿no? A ver, yo creo que Felipe es la persona indicada para que nos hable un poquito de eso. Se pueden decir muchas cosas. El francés, has hablado del francés, pero la REA sin lo francés tampoco se entiende. Claro, por supuesto, porque su influencia es francesa fundamentalmente. No, y hay un libro que escribió en francés. Sí. Unamuno, yo creo que hay algo de... Lo que pasa con Unamuno luego vuelve a pasar. Quiero decir, a Unamuno y a Baroja son rechazados en esta parte de España. Y eso... Sí, son rechazados. Sí. Y eso... En primer lugar... Y eso que Unamuno incluso conocía el euskera y hasta se presenta unas oposiciones en Bilbao para la primera cátedra que ahí se hace, ¿no? La Diputación que la gana Azcue, ¿no? Sí, la historia es que la Diputación convoca una cátedra de euskera y entonces se presenta Sabino Arana, Resurrección María de Azcue y Don Miguel de Unamuno, y gana Resurrección María de Azcue. Yo creo que por méritos lógicamente, por méritos propios, es decir, entre esos tres es lo ha demostrado la historia, que es el que más sabe. Pero sí hay cierta inclinación a Unamuno, es decir, igual que ha habido en ciertos momentos hacia Baroja, es decir, hay un Baroja que es rechazado, a pesar de que Baroja, hijo de don Serafín, yo creo que Baroja era euskaldun, si no se entiende que con la edad que baila Cestona no sepa euskera, que es Cestona en el año 1900 pues no es el Cestona de ahora, que decir, y él lo cuenta en sus memorias que entiende y lo que pasa. Sí. Yo creo que el euskera de San Sebastián no es el euskera de Cestona, y la ama que le acoge en su casa dice, es que no me entiende lo que yo le decía. ¿No? Es casi un habla, ¿no? Él hablaba un poco el batúa, es decir, el euskera San Sebastián leído, y hablaba en batua y los otros hablan en guipuzcoano cerrado. Pues ese encuentro y desencuentro siempre ha habido desde el momento en que de la lengua se hace una ideología. Quiero decir, claro, eso... Sí. Y entonces, si tú de la lengua haces una ideología, las otras lenguas son... Empiezan los... No ideologías. Pero, quiero decir, siguiendo con la historia, llegamos a un momento, por ejemplo, que es Gabriel Aresti, ¿no? Gabriel Aresti, que es el gran poeta vasco, yo creo que, aparte de gran poeta, es un dinamizador social y un hombre crítico y un hombre que removió conciencias, ¿no? Gabriel Aresti es amigo de Blas de Otero y no se entiende mucha de la poesía que escribe Gabriel Aresti sin esa influencia de Blas de Otero. Gabriel Aresti es amigo de Ibarrola, muy amigo de Ibarrola, es amigo de Gregorio San Juan, quiero decir, él sí está en los círculos poéticos de Bilbao, a pesar de que él, que ha aprendido el euskera de joven, no lo trae de familia como podía haberlo traído otra gente, él lo aprende de joven, pero decide escribir en euskera porque piensa que es la aportación que él puede hacer a esa patria o ese país es desde ese idioma. Pero sí tiene una relación con los otros poetas, que de ahí no se pierde, hasta tal punto de que Arrietaherri, que es el gran de una época, es decir, el gran libro de poemas, enseguida está traducido, ¿no? Y ya corre por todos los lados. Sí, yo recuerdo, he leído Arrietaherri en castellano, ¿no? Sí. Traducido entonces, sí. Luego, pues pasa el tiempo, la sociedad vasca va cambiando, la ideología abertzale dominando, y ya sabemos que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante.
que no tendría por ser en desmérito de la poesía en castellano, ¿no? Pero sí hay algo que yo tampoco sé por qué. Es decir, quiero intentar entender por qué hay un desencuentro entre el euskera y el castellano, pero tampoco acierto, fuera de las razones sentimentales o ciertas razones coyunturales y políticas, no acierto a entender tampoco. Ideológicas también. Puede ser, sí. Bueno, pues yo creo que estos interrogantes y otros acerca de la propia calidad y del análisis de las propias obras de estos poetas, de estos que hemos hablado y de otros que pueden estar por ahí y que están indudablemente en nuestra cabeza, pero que ya no nos da mucho tiempo a hablar de ellos, pues entonces creo que será motivo de un nuevo programa de entre comillas sobre la poesía vasca, que por otro lado sí merece la pena hablar de ella como tal poesía. Y creo que esto bueno, pues yo animo a nuestros oyentes y videntes a que se animen también la próxima vez que hablemos de ello a escucharlo con atención, porque merece la pena, como digo, y nosotros que lo hemos cultivado, aunque sea como lectores, también conocemos un poco de ello y creo que lo podemos